Yo sí hago ejercicios. Yo tengo el libro acá de Sengel. Ah, ya. Ah, bueno. Sí, esa parte de conversión, yo sé que les da dificultad, libra masa, libra fuerza, pulgadas, pies. Eso, eh, las conversiones, pues lo deben haber visto en algún curso anterior, de pronto de física o algo. De pronto no lo de libra masa, libra fuerza, pero si se acuerdan de la primera clase, ahí estaban todas las conversiones, ¿cierto? En la clase número uno. Entonces, en esta parte donde están los sistemas entonces ahí teníamos un kilogramo, 2.2 libra masa, un metro 3.28 pies, un slug 32.2 libra masa y un Kelvin 1.8 ranking, ¿cierto? Y también veíamos por aquí que un slug es lo mismo que 32.2 libra masa, ¿sí? Y teníamos las conversiones. Toca es practicarlo bastante para que no tengan problemas durante los exámenes. Profe, Sí, Luis. vamos a hacer la solución del parcial. Sí, ya estoy esperando que sean las 8 para que lleguen todos los compañeros y miremos pues la solución. Ah, bueno, profe. Sí. La idea es que yo siempre les pongo un punto del examen anterior en el siguiente examen como de recuperación. Entonces repasen bastante todo este tema y en el próximo examen que es creo que en 15, miremoslo bien acá, el próximo examen es la semana del septiembre 11. El próximo examen es de este viernes en 8. ¿Sí? Entonces vayan repasando bastante y ahí les pongo 1 o 2 puntos de recuperación. Profe, le hago una pregunta. Lo que pasa es que el septiembre 11 son los grados de los que terminamos la tecnología. Entonces, no sé cómo se ¿Y a podría qué hora se presentar selecciona? ¿Y los grados son en la mañana. y van a ser presenciales? Hasta el momento, sí, para los que se gradúan, sí, pero sin familiares ni nada, porque van a ser transmitidos ¿Y a qué horas en la mañana van a ser? a las 10. A las 10. Pero como hay que ir allá, entonces toca salir desde antes por los que vivimos más retirados. Sí. Déjame a ver, yo miro a ver qué podemos hacer. Ese sería el septiembre 11. Eh, pues están de acuerdo que lo pasemos para el septiembre 18. Sí, profe, para no perjudicar a los compañeros. Sí, profe, claro, bro, porque pueden ir a los grados sin que se preocupen. Listo, entonces pasémoslo para el septiembre 18. Va a ser el segundo examen. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces ya estamos todos, son las 8:01. Buenos días para todos, ya estamos grabando y están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces el examen uno vamos a resolverlo. La primera pregunta es: se jala una placa plana superior de 30 por 30 centímetros a una velocidad de 0.5 metros por segundo a través de una capa de aceite de 3 milímetros de espesor sobre un plano inclinado a 15 grados con respecto a la horizontal, como se muestra en la figura. La viscosidad dinámica del aceite es de 0.027 pascal por segundo. Suponiendo que la velocidad en la capa de aceite varía en forma lineal, determine la fuerza que se necesita aplicar sobre la placa para mantener este movimiento. La placa superior tiene una masa de 20 kilos y espesor despreciable. Asuma flujo newtoniano. Sí, entonces aquí vemos la figura. Es muy similar a lo que hicimos en clase, ¿cierto? Una pared fija
aceite con un espesor de 3 milímetros, una placa superior moviéndose a una velocidad de 0.5 metros por segundo. La única diferencia es que la fuerza en este caso iba en la dirección del plano inclinado, ¿cierto? En el otro ejemplo la fuerza era completamente horizontal. En este era a 15 lados. Este ángulo con respecto al horizontal es de 15 lados, ¿sí? Esa era la única diferencia del ejercicio que hicimos. Aquí les estoy presentando la solución, que las voy a poner también en la carpeta. Les voy a subir estas dos páginas, estas dos fotos que tomé, ¿sí? Es un poquito desordenado porque lo hice como a la carrera mientras ustedes iban solucionando. Entonces, ¿qué hago yo primero? Yo primero listo, y miren que esta es una forma que deben usar para solucionar sus ejercicios, sus ejemplos o sus parciales. Yo primero listo al lado izquierdo toda la información que me da el enunciado, ¿sí? Entonces yo voy leyendo, y a medida que voy leyendo voy copiando. Entonces, placa plana, 30 por 30 centímetros, velocidad 0.5 metros por segundo, aceite, espesor del aceite 3 milímetros, 0.003 metros, el ángulo 15 grados, viscosidad 0.027 pascal segundo, masa 20 kilos, flujo newtoniano y laminar, ¿cierto? Me faltó escribir qué es lo que están pidiendo. Lo que están pidiendo es la fuerza, esta F, ¿sí? Y hago un dibujo. Hacer un dibujo es muy importante porque te permite visualizar el problema, ¿cierto? A veces es más importante visualizarlo en la mente, el problema, que tener todos los datos, ¿cierto? Cuando usted lo visualiza, usted sabe entonces en qué dirección van las fuerzas, ¿cierto? Estamos haciendo aquí un diagrama de cuerpo libre del bloque, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas en este bloque? Vamos a decir eje X en esta dirección y eje Y hacia arriba. Las fuerzas externas a las que está sometido este bloque son la fuerza F, que es la que vamos a buscar, el peso, ¿cierto? Que está a 15 grados hacia abajo. ¿Por qué sé que ese ángulo es 15 grados? Porque este ángulo es 15, ¿cierto? Esta línea horizontal es perpendicular a esta línea vertical. Y esta línea de acá es perpendicular a esta. Hay un teorema de geometría que dice que si dos líneas son perpendiculares, el ángulo entre ellos es el mismo, ¿sí? Miren que una de las cosas que noto yo en fluidos es que tienen muchas lagunas en muchas cosas, por ejemplo en geometría, en ángulos, en similitud de triángulos, en trigonometría, en álgebra, cómo reemplazar en factores de conversión, ¿cierto? Entonces, todo eso lo tienen que ir mejorando. Si ustedes notan que tienen una falencia, eso es muy bueno, ¿cierto? Lo importante no es solucionar esto bien, sino uno decir, listo, yo sé que estoy fallando, por ejemplo, en triángulos o en ángulos, o de pronto no sé cómo hacer muy bien todavía un diagrama de cuerpo libre, cómo solucionar eso. Lo más importante es identificar esos problemas, identificar esas dificultades que yo tengo. Si yo sé que si yo identifico que mi problema es hacer un diagrama de cuerpo libre, entonces estudio más, practico más, hago más ejercicios de ese tema y seguro me va a ir mejor en la próxima vez, ¿sí? Entonces aprovechen estos exámenes para identificar, cojan su examen e identifiquen, yo hice esto mal acá, ¿y por qué hice esto mal? ¿Será que no entiendo todavía bien cómo hacer un diagrama de cuerpo libre? ¿O todavía no entiendo bien cómo es la fuerza cortante o cualquier cosa que todavía no entiendan? ¿Sí? Listo. ¿Qué otra fuerza tenemos? La fuerza normal. ¿Sí? La fuerza que le hace
el fluido a 90 grados del bloque. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en el eje X iguales a 0, ¿cierto? ¿Por qué iguales a 0? Porque no se está acelerando, ¿sí? Entonces tendría la fuerza F, no como muchos hicieron F coseno de 15 o seno de 15, ¿cierto? Porque copiaron textualmente lo que hicimos en el ejemplo, ¿cierto? Si yo hago mi eje X, yo puedo poner mi eje X en esta dirección y eje Y en esta dirección. Entonces mire que sale mucho más fácil. F va a ser igual, la fuerza hacia el lado derecho, F va a ser igual a la componente del peso hacia la izquierda. Entonces sería peso seno de 15, ¿cierto? ¿Por qué seno? Porque es el opuesto, ¿sí? Si de pronto este paso no lo ven tan fácil, entonces hacen seno de 15, es la componente del peso en el eje X sobre la hipotenusa que es W. Entonces despejo la componente de W en el eje X sería W seno de 15. ¿Sí? Como yo pues ya he hecho muchos ejercicios de esto, entonces yo lo saco rápido. Pero si todavía les causa dificultad, háganlo por paso hasta que entiendan de dónde sale eso. O si tienen dudas, me dicen. ¿Sí? Más la fuerza cortante. La fuerza cortante siempre se opone al desplazamiento. Si este bloque se está yendo hacia arriba, hacia la derecha, con la velocidad v, la fuerza cortante siempre va en la dirección contraria. ¿Sí? Y nosotros sabíamos que para un fluido newtoniano el esfuerzo cortante es la viscosidad por la pendiente de esta línea, de la velocidad, del perfil de velocidad, de U de Y, ¿sí? Pero la pendiente de esta línea va a ser la velocidad sobre H, ¿cierto? Porque tenemos aquí la condición de no deslizamiento, donde la velocidad es 0, y aquí por la condición de no deslizamiento, la velocidad del fluido en contacto con el bloque va a tener una velocidad v, y la distancia va a ser el espesor del aceite, que es h, ¿sí? Pero también sabemos que el esfuerzo cortante es la fuerza cortante sobre el área. Entonces yo igualo esas dos ecuaciones, fuerza cortante sobre área igual a mu, velocidad sobre h, despejo fuerza cortante, me queda mu, velocidad por área sobre h, ¿sí? Y la reemplazo en esta primera ecuación. Entonces fuerza va a ser igual, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad, seno de 15, más fuerza cortante, mu, velocidad área sobre h. La masa nos la dijeron, 20 kilos, la gravedad 9.8 metros sobre segundo a la 2, seno de 15 grados, más la viscosidad, 0.027 pascal por segundo. La velocidad, 0.5 metros sobre segundo, el área sería 30 centímetros, son 0.3 metros. Entonces, 0.3 metros por 0.3 metros, y el espesor, 0.003 metros, son 3 milímetros. Y convierto esos pascales en newton sobre metro cuadrado. Cancelo pascal con pascal, cancelo este metro cuadrado de este metro cuadrado que me sale del área, cancelo este metro de abajo con este metro de arriba, este segundo con este segundo, y me quedan newtons. El lado izquierdo, sumando del lado izquierdo, también me debe dar newtons. Kilogramo, metros sobre segundo cuadrado son newtons, ¿cierto? Si hago los cálculos, este lado izquierdo me da 50.8 newtons y este lado derecho me da 0.4 newtons. Entonces me da que la fuerza total es 51.2 newtons. Vean que mucha de la fuerza es debido a la componente del peso. El aceite reduce, la viscosidad del aceite reduce mucho la fuerza que yo tengo que hacer en esta dirección. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a ese punto, muchachos? Profe, hola, Sí, hola, Jorge. hola Profe, Jorge. ¿y ese ejercicio también se podría hacer de la otra forma, considerando eh, los ejes X y Y, pues, Sí, o horizontal y vertical? Es que yo lo hice sí, de la otra forma y me dio como el primer resultado, 50.8.
Pero en cambio el otro es 0.4, si no me dio. Sí, se puede hacer igual de la otra forma. Usted puede poner los ejes X horizontal y vertical con tal de que los ejes X y Y estén a 90 lados. Te debería dar lo mismo, te debería dar el mismo resultado. Sí, sea que ponga los ejes X como lo estoy haciendo o como lo quiera. La ventaja de ponerlos así es que mire que yo no tuve que hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cierto? Yo no tuve que hallar esta fuerza normal, ¿sí? Sino que de una vez salía, y de una vez salía con sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Sí? ¿Qué otra duda tienen? Listo, entonces vamos para el punto 2. El punto 2 era similar al que preguntó el compañero en clase, ¿cierto? Creo que era Tomás, si no estoy mal. Dice, la presión en una llanta de un automóvil depende de la temperatura del aire en la llanta, ¿cierto? Cuando la temperatura es 45 grados Celsius, la presión manométrica es de 240 kilopascales. Si el volumen de la llanta es constante, 0.03 metros cúbicos, determine la temperatura a la cual se debe enfriar para que la presión en el interior sea de 310 kilopascales, escala absoluta, ¿sí? También determina la cantidad de aire que tiene que ser agregada o removida para que la presión sea 270 kilopascales en escala manométrica a 35 grados Celsius. Asuma que la presión atmosférica es 100 kilopascales y la constante del aire es R 0.287 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. ¿Sí? Es muy similar al que preguntó el compañero, lo único fue que yo le cambié unas cositas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando vamos leyendo, vamos anotando todo. Entonces dice que a la temperatura 1 de 45 grados Celsius, la presión 1, que es manométrica, es 240 kilopascales G. Yo le pongo esa G para indicar que es manométrica, gauge. ¿Sí? El volumen es constante, 0.03 metros cúbicos. En la parte A nos piden a qué temperatura hay que llevarlo para que la presión 2 sea 310 kilopascales, pero en escala absoluta. ¿Sí? Y la parte B nos dice cuál es el cambio de la masa, cuánto tengo que agregar o remover en la masa, tal que la presión 3 sea 270 kilopascales en escala manométrica y la temperatura 3 sea 35 grados Celsius. ¿Sí? La R es 0.287 y la presión atmosférica 100 kilopascales. Entonces, yo estoy usando aire y el aire lo podemos considerar un gas ideal. ¿Sí? Como es un gas ideal, yo puedo utilizar la ecuación de los gases ideales, P igual a ρ RT. ¿Sí? Pero la ecuación de los gases ideales me dice que todo debe estar en escala absoluta, la presión y la temperatura. Entonces esa presión 1, que me la dieron en escala manométrica, la voy a llevar a escala absoluta. Entonces yo sé que la presión 1 en escala absoluta es igual a la presión 1 en escala manométrica más la presión atmosférica local. ¿Sí? Entonces 240 más 100 kilopascales me da 340 kilopascales en escala absoluta. La presión en 2 ya está en escala absoluta, no tenemos que convertirla. La presión en 3 está en escala manométrica, entonces para convertirla a absoluta sería presión en escala manométrica más la atmosférica. 270 kilopascales más 100, 370 kilopascales en escala absoluta. ¿Sí? La temperatura 1 me dicen que es 45 Celsius. Para llevarla a Kelvin, yo le sumo 273. Me da 318 Kelvin. La temperatura 2 no la sabemos, la temperatura 3 son 35 Celsius. Le sumo también 273 y me da 308 Kelvin. ¿Sí? En la parte A, yo tengo que el volumen es constante. ¿Sí? Y que yo no le estoy agregando ni quitando masa, ¿cierto? La masa es constante, ¿sí? Yo no le estoy agregando ni quitando masa, lo único que estoy haciendo es un cambio
en la presión y quiero saber cuál es el cambio en la temperatura. Entonces yo sé que la presión es igual a ρ RT, presión igual a densidad, la constante del gas, la temperatura. Entonces, pero también sé que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, sustituyo densidad en la ecuación de los gases ideales y tendría que presión es igual a masa RT sobre el volumen. ¿Sí? Mire que yo le hago una rayita horizontal al volumen para diferenciarlo de la velocidad. Ok. Entonces, si yo paso la temperatura a dividir, quedaría P sobre T igual a M R sobre V. Pero yo sé que en esta primera parte A, la masa es constante, la R es una constante del gas y el volumen es constante. ¿Sí? Entonces P sobre T se va a permanecer constante. Entonces yo puedo decir que la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Sí? Despejo la temperatura 2, que es lo que nos están pidiendo, está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿sí? P1 está multiplicando, pasa a dividir, T1 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y me quedaría que T2 es igual a la presión en 2, que es 310 kilopascales en escala absoluta. La presión en 1, que nos dio 340 kilopascales en escala absoluta. Se cancelan esos kilopascales absolutos. Temperatura en 1, 318 Kelvin. Entonces me da 289 Kelvin, que si le resto 273 me da 17 grados Celsius. ¿Sí? ¿Dudas con la primera parte? Pues una pregunta, o sea, yo lo puse fue como 16,94 Celsius, por no redondearlo quedaría mal. No, quedaría bien. Ah, bueno. Sí, Profe, sí, Luis. yo en el ejercicio dejé la temperatura en grados Kelvin. Te ¿Hay lo algún puse. problema? No, no te valí pues el valor en Kelvin. Sí, Ah, bueno, profe. listo. Listo, la parte B nos pedía cuál es el cambio de la masa, ¿cierto? Entonces el cambio en la masa sería la masa final menos la masa inicial, M3 menos M2, ¿sí? Entonces yo tengo que hallar M3 y M2 para poder saber cuál es el cambio en la masa. Entonces yo de esta ecuación, de esta que resolví aquí, puedo decir que este volumen está dividiendo, pasa a multiplicar, esta R está multiplicando, pasa a dividir. Entonces la masa sería la presión por el volumen sobre R por la temperatura. ¿Sí? Entonces la presión en 3 nos dio 370 kilopascales. 370 kilopascales en escala absoluta. El volumen dijimos que era constante, 0.03 metros cúbicos. R, 0.287 kilopascales metro cúbico, kilogramo Kelvin. Y la temperatura, temperatura 3, 35 Celsius, 308 Kelvin. 308 Kelvin. Mire que para poder cancelar Kelvin, la temperatura en Kelvin tiene que estar en Kelvin, en escala absoluta, ¿cierto? Entonces cancelo Kelvin con Kelvin, estos metrocúbicos con estos metrocúbicos, kilopascales a escala absoluta con kilopascales, ¿cierto? Y me da, por regla de la oreja, kilogramos arriba, y me da 0.12, ¿sí? Hago lo mismo con la masa 2, sería presión 2, volumen, R, temperatura 2. La presión en 2 son 310 kilopascales en escala absoluta. El volumen 0.03 metros cúbicos, R.287, y la temperatura 2, 289 Kelvin. Y la tenemos, que la acabamos de encontrar, ¿cierto? 289 Kelvin. Nos da 0.11 kilogramos. El cambio de la masa sería M3 menos M2, que sería 0.12 menos 0.11, ¿cierto? Sería 0.01 kilo. ¿Y la tengo que agregar o la tengo que remover? Profe, La tengo agregar. que agregar, ¿cierto? Porque M3 es más grande que M2, ¿cierto? Entonces tengo que aumentar la masa en 0.01 kilo.
¿sí? ¿Dudas con esta otra parte o con todo el ejercicio? No, profe. Era muy parecido al que hicimos en clase, pues el que resolvimos con el compañero. Un poquito más largo que los otros, pero también salía muy sencillo. Listo. Profe, Sí, una preguntita. sí, Jorge. Ahí en el punto de las masas también se podía igualar eh, que volumen uno igual a volumen 2 y de ahí despejar para hallar una de las masas conociendo la otra. En la parte B. Sí, 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 porque yo igualé como los volúmenes Sí. y dije que por ejemplo masa 2 era igual a presión 2 sobre temperatura 2 por masa uno, temperatura uno, presión uno. Eso también es válido. Eh, Tú estás haciendo que volumen. Tú tendrías esta misma ecuación, pero con los volúmenes. Por ejemplo, aquí el volumen pasa a multiplicar y la presión abajo. ¿Sí? Y tú harías. Pero es que tú tienes en este punto B, tienes que encontrar cuál es el valor de la masa 3 y la masa 2 para poder encontrar el cambio. Ah, sí, pero ya he encontrado un valor de la masa. ¿Ya habías encontrado un valor Sí, de la masa 3 y la masa 2? sí. Ah, pero Bien. entonces ya lo tenías, pues si ya sabías cuál era masa 3 y masa 2, era simplemente restarlo. Mm, Sí, porque igualar los bueno. volúmenes no te, no te daría ninguna información. Pues si vos igualas volumen acá y dices volumen uno igual a volumen 2, entonces masa 1 RT1 sobre presión 1 igual a masa 2 RT2 sobre presión en 2, pues no estarías hallando pues nada ahí. No. Tendría que mirar cómo lo hiciste para poder mirar si está Ah, bien. bueno, Pero te dio este sí. mismo resultado. Sí. Ah, ok. Eh, Ahí lo único que veo raro que tengo que revisar es que para allá la masa 2 que dio 0.11 kilogramos, usé fue la presión de 34 kilo, kilopascales y de 318 Kelvin. Usaste 340 kilopascales y Sí, y uses- 318, usaste eso, las condiciones de 1, ¿cierto? En sí, 1. Te va a dar lo para hallar mismo. eso. Te va a dar lo mismo porque mira lo que dijimos en la parte A, que la masa 1 era igual a la masa 2. Entonces, Ah, entonces con ese resultado no quiere decir que esté equivocado. no significa que estás equivocado. Como en la Ah, bueno, parte A, la masa 1 era igual a la masa 2, que fue lo que hicimos con el compañero que me hizo la pregunta, y uno me dijo que por qué calculaban el cambio de la masa con la masa 1. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que cuando hicimos el ejercicio, uno me preguntó que por qué lo hacíamos con las condiciones en 1, como lo que vos hiciste con 340 y 318, y no con las condiciones en 2, que eran 310 kilopascales y 289 Kelvin? Yo le dije que daba exactamente lo mismo, ¿cierto? Daba ah, exactamente porque en la parte A dijimos cuando el fluido pasa en el proceso de la condición inicial 1 a la condición 2, la masa es constante, ¿cierto? La masa permanece constante. Entonces, como la masa permanece constante, me va a dar lo mismo si yo lo hago con las condiciones de presión y temperatura en 1 o con las condiciones de presión y temperatura en 1, en 2. ¿Sí? bueno, Profe, pero es que no gracias. cambia porque es que usted en el ejercicio puso que lo que cambiaba era la temperatura ya.
usted decía ahí, especificaba, si se tiene la misma masa y se cambia la temperatura, Sí, entonces eso era lo que nos pedía usted ya, entonces ahí uno suponía que la masa era constante. pero te va a dar lo mismo, Luis, si quiere hagámoslo acá en un momentico que si miran el video de la clase pasada, yo expliqué eso, ¿cierto? Entonces, hagámoslo con las condiciones de 1. P1 y T1 son P1 340 y T1 318 Kelvin. 340 y 318 Kelvin. Entonces vamos a hacer el denominador. 318 Kelvin por punto 287, ¿cierto? Hago el inverso de eso y lo multiplico por la presión en 1, que es 340 kilopascales, por el volumen, 0.03, y me da lo mismo, 0.11 kilogramos, ¿cierto? Me da lo mismo porque las condiciones, la masa 1, en el primer proceso, la masa 1 era igual a la masa 2, ¿cierto? Masa 1 igual a masa 2. Cuando yo cambio, cuando yo cambio en el primer proceso presión y temperatura, su masa no cambia. Yo no le estoy agregando masa a la llanta, no le estoy agregando masa de aire, solo estoy cambiando las condiciones de presión y de temperatura. ¿Sí? Sí, profe. Listo, muchachos. Si quieren, si tienen más dudas me avisan o lo intentan resolver de nuevo. ¿Sí? En la parte, en el punto 3, entonces se mide la presión en una tubería de gas natural, con el manómetro que se muestra en la figura. Una de las ramas abierta a la atmósfera. Determine la presión absoluta y manométrica, ¿cierto? Muchos solo determinaron una y no encontraron la otra. Tenían que determinar tanto la absoluta como la manométrica. Y nos dicen que la presión atmosférica local es 13.8 psi. ¿Sí? Entonces tenemos este dibujo, una tubería de gas natural, ¿sí? Tenemos acá mercurio, aquí tenemos alcohol, aquí tenemos agua y aquí abierto a la atmósfera. ¿Sí? Y nos dicen las gravedades específicas, del mercurio 13.6, del alcohol 0.79 y del agua la gravedad específica pues va a ser 1, ¿cierto? Por eso es importante los conceptos, ¿cierto? Mirar las presentaciones, mirar qué es la gravedad específica, las unidades. La gravedad específica es la densidad de cualquier fluido sobre la densidad del agua, ¿sí? Y yo tengo que el peso específico del agua en en el sistema inglés es 62.4 libra fuerza sobre pie cúbico, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo yo este punto? Veámoslo acá. Es un poquito enredado. Entonces nos piden la presión de la tubería en escala manométrica y en escala absoluta. Nos dicen que la presión atmosférica es 13.8 psi. ¿Sí? Yo tengo que la gravedad específica del mercurio, entonces por la ecuación que les acabo de mostrar sería la densidad del mercurio sobre la densidad del agua. Pero yo puedo multiplicar el numerador y el denominador por la gravedad, ¿cierto? Si yo multiplico densidad del mercurio por gravedad, densidad del agua por gravedad me da el peso específico, el gamma del mercurio sobre el gamma del agua. Si yo despejo, entonces me queda gamma del mercurio, va a ser igual a la gravedad específica del mercurio por el peso específico del agua. Entonces, si yo sé que la gravedad específica es 13.6 del mercurio y el peso específico del agua es 62.4 libras fuerza por pie cúbico, me queda que el peso específico del mercurio sería 848 libras fuerza por pie cúbico. Y si hago lo mismo para el alcohol, que el peso específico, la gravedad específica es 0.79, por la del agua, el peso específico del agua es 62.4, me da que el peso específico del agua es del alcohol, perdón, 49 libras fuerza por pie cúbico. ¿Sí? Yo luego
miro el diagrama y empiezo a plantear mi ecuación de manometría. ¿Sí? Entonces yo voy a empezar por el lado izquierdo, voy a empezar por acá, por el gas. Cuando yo paso de acá, desde la tubería del gas hasta este punto, yo puedo despreciar ese aumento en la presión, porque en los gases yo les dije que usted necesita incrementos de altura muy grandes para que esa presión sea significativa, ¿sí? Entonces yo llego hasta este punto, de la presión del gas hasta acá. Y cuando yo paso del mercurio de acá a este punto, la presión del gas va a ser la misma acá que acá, ¿sí? Cuando yo paso de acá a acá, yo estoy subiendo. ¿Y qué pasa con la presión? Disminuye, profe. Disminuye, entonces yo le resto. Entonces, presión del gas menos, ¿cierto? ¿Y cuánto le resto? La densidad del mercurio, la gravedad y la altura. La altura fueron 6 pulgadas, ¿sí? Lo que subí, 6 pulgadas. Entonces yo ya estoy en ese punto en el alcohol. Entonces esa presión en ese punto en el alcohol va a ser la misma que en este punto. Cuando yo paso de este punto acá abajo, ¿la presión aumenta o disminuye? Disminuye por abajo. Pues aumenta la presión. Aumenta la presión, aumenta la presión. Cuando yo me sumerjo, la presión aumenta. Cuando yo subo, la presión disminuye. Entonces aquí me estoy sumergiendo, entonces la presión va a aumentar. Entonces, ¿en cuánto aumenta? En la densidad del alcohol, por la gravedad, por la altura, ¿cierto? ¿Y cuánto es esta altura desde acá hasta acá? Si yo tengo que esta distancia es 25 de aquí hasta acá, y yo tengo que esta distancia es 10, entonces esta distancia sería 25 menos 10, 15 pulgadas, ¿sí? Listo, entonces yo ya estoy en ese punto. Cuando paso de este punto a este punto, la presión es la misma. Pero cuando yo paso de acá a acá, ¿cierto? Estoy subiendo. ¿Qué pasa con la presión? Disminuye. Disminuye. Entonces le pongo signo menos, sería densidad del agua, gravedad por la altura, que sería 25 pulgadas más 2 pulgadas, 27 pulgadas, ¿sí? Cuando yo esté acá, esa presión que me dio de todo el lado izquierdo va a ser igual a la presión atmosférica, porque eso está abierto a la atmósfera, ¿cierto? Entonces mi ecuación me queda de esta forma, ¿sí? ¿Alguna duda con cómo obtuvimos esta ecuación? Listo. Como yo necesito la presión del gas, la presión en la tubería, ¿cierto? Entonces yo despejo, todo lo paso al lado derecho. Entonces quedaría presión atmosférica, este está restando, pasa a sumar, densidad del mercurio, gravedad 6 pulgadas, se está sumando, pasa a restar por 15 pulgadas, y este está restando, pasa a sumar, densidad del agua, gravedad 27 pulgadas, ¿sí? Entonces, yo tengo la presión atmosférica 13.8 PSI, ¿cierto? Eso es escala absoluta, ¿sí? ¿Cómo sé que es escala absoluta? Porque si fuera escala manométrica, ¿cuánto daría? Manométrica daría menos la atmósfera. Menos la atmósfera. ¿Y cuánto daría 13.8 menos 13.8? Cero. La manométrica, bueno, si es la atmósfera cero. Sí, sería cero. La presión atmosférica en escala manométrica es cero, ¿sí? La presión atmosférica a nivel del mar es 14.7 PSI, pero a medida que nosotros subimos en la atmósfera, la presión va disminuyendo, la presión atmosférica, ¿cierto? Mire que aquí bajo un poquito, ¿sí? Aquí se puede ver que no estamos a nivel del mar, sino que estamos un poco más arriba en la atmósfera, ¿sí? Entonces la presión del gas va a ser presión atmosférica 13.8, pero ¿qué significa ese PSI? Pounds per square inches,
o sea, libra fuerza por pulgada cuadrada, ¿sí? Como yo todo esto del lado derecho lo tengo en libra fuerza por pie cúbico, ¿sí? Yo tengo que convertir esas pulgadas cuadradas en pies cuadrados. ¿Y cómo lo hago? Pues yo sé que 12 pulgadas son un pie. Entonces yo le pongo eso en paréntesis, pero yo necesito convertir es pulgadas cuadradas. Entonces lo elevo a la 2, ¿sí? Entonces yo voy a cancelar pulgada cuadrada con pulgada cuadrada y esto me va a dar libra fuerza sobre pie cuadrado. Y me queda 12 a la 2. 12 a la 2 es 144. ¿Sí? 12 por 12, 144. Más densidad del mercurio por gravedad. Densidad del mercurio por gravedad es el peso específico del mercurio, ¿sí? Que es 848 libra fuerza por pie cúbico, ¿sí? Lo multiplico por las 6 pulgadas, pero esas pulgadas las tengo que convertir a pies. Yo sé que un pie son 12 pulgadas. Sí, miren que yo pongo siempre lo que quiero cancelar abajo. Si yo quiero cancelar, si pulgadas están arriba y yo quiero cancelarlas, pongo 12 pulgadas abajo. Si fuera al contrario, como acá, lo pongo arriba, ¿sí? Entonces cancelo pulgadas con pulgadas, me quedaría en pie acá, pero cancelo un pie de acá con un pie de acá, me quedaría libra fuerza por pie cuadrado, ¿cierto? Que es lo mismo que me da acá, libra fuerza por pie cuadrado. Entonces yo puedo sumar estos términos. Yo no podría sumar si esto fuera libra fuerza por pulgada cuadrado y esto fuera libra fuerza por pie cuadrado, no los podría sumar, ¿sí? Listo, menos la densidad del alcohol por la gravedad, ese sería el peso específico del alcohol, que es 49 libra fuerza por pie cúbico. Tengo 15 pulgadas, lo convierto también a pie dividiéndolo por 12, más densidad del agua por gravedad, que es 62.4, por 27 pulgadas, lo convierto también a pies, ¿sí? Entonces hago cada una de estas operaciones y me da el primero 198.7, yo verifico acá, que esa imagen me quedó muy fea. Ah, no, es 1987. Libra fuerza por pie cuadrado. Más 424 libra fuerza por pie cuadrado, menos 61 libra fuerza pie cuadrado, más 140 libra fuerza por pie cuadrado. Esto me da 2.499 libra fuerza por pie cuadrado. Esa sería la presión de la tubería, del gas, ¿sí? Ese libra fuerza por pie cuadrado se escribe así, pounds per square feet. Libra fuerza por pie cuadrado. ¿Y será escala absoluta o manométrica? ¿Quién me dice? Profe, ahí es absoluta, profe, ¿Y por qué es absoluta? porque usted desde el principio tuvo en cuenta la presión atmosférica. Porque yo tuve en cuenta la presión atmosférica en escala absoluta, ¿cierto? Sí, profe. Si yo hubiera usado la presión atmosférica en escala manométrica, o sea, si este término hubiera sido 0, Ajá. ¿cierto? Eso hubiera dado presión manométrica, profe. Así la hice yo, profe. Eso, está bien. Yo hallé el ejercicio primero en presión manométrica, ¿cierto? Eso. Y me dio 504,6 libra fuerza pie cuadrado. Eso. Y después Sí. ya, porque uno, pues, o sea, por fórmula uno dice que presión absoluta es presión atmosférica por presión manométrica. Más Entonces presión manométrica. yo agarré esa presión manométrica que me dio y le sumé la presión atmosférica y ya ahí me da la presión Sí. absoluta. Incluso así es más fácil, ¿cierto? Porque este término Sí, si hace 0, nos da exacto, la presión de la tubería y una vez en manométrica. exacto. Y ya después uno Y le le suma ya la sumo atmosférica. los 13.8, eso sí es una forma más fácil de hacerlo. ¿Sí? Entonces sí está bueno, profe, el ejercicio como yo lo hice. Sí, sí, Ah, está bueno. bueno. Entonces yo estos PSF los convierto a libra fuerza por pulgada cuadrada. Entonces 2.490 libra fuerza por pie cúbico, por pie cuadrado, perdón, lo convierto a pulgada cuadrada. Entonces yo sé que un pie
son 12 pulgadas. Lo elevo a la 2 todo, cancelo pie cuadrado con pie cuadrado y me queda libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Como aquí quedan 12 a la 2, entonces es 2490 sobre 144. Me quedaría 17 libras fuerza por pulgada cuadrada. ¿Sí? En escala absoluta. PSI en escala absoluta. Para encontrar la presión del gas en escala manométrica, entonces yo simplemente a esa presión absoluta le resto la presión atmosférica en PSI. Y me quedaría 3.5 PSI en escala manométrica. ¿Está claro ese punto, muchachos? ¿O qué dudas tienen? Profe, ese 3.5 PSI es lo mismo que 504.6 libra fuerza pie cúbico. Hagámoslo. Ajá. Entonces, ¿cómo convierto de 504 libra fuerza por pie cuadrado, ¿cierto? Recuerden que la medida de presión es fuerza sobre unidad de área. Entonces, es libra fuerza por pie cuadrado. Sí. Para yo convertirlo a libra fuerza por pulgada cuadrada, ¿qué tengo que hacer? Lo contrario de esto. Por 12 Multiplícalo por 12 al cuadrado, profe. No, dividirlo. Ah, Entonces, en este porque yo caso, tengo pulgada cuadrada, entonces yo tengo, usted está cogiendo el 504. perdón, Sí. yo tengo pulgada, no, usted lo tiene en libra fuerza por pie cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo de eso, tú tienes libra fuerza por pie cuadrado. Entonces yo tengo que un pie son 12 pulgadas y lo elevo al cuadrado. Profe, ¿Cierto? Dividirlo. coja el 3.5 y multiplíquelo por 12 al cuadrado, le queda más fácil. Sí, o 504 sobre dividido 144, 3.5. Ah, O entonces 3.5 por 12 al al cuadrado. cuadrado. Ah, 504. sí, Da profe. lo mismo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué otra duda tienen, muchachos? De pronto la parte difícil era lo de las gravedades específicas, pero en el libro hay muchos ejercicios de los que les Ah, puse y ejemplos con gravedades específicas. otra cosa, profe, yo lo cogí fue haciéndolo con la densidad del agua 1.94 SLU pie cúbico. Esa es otra forma de hacerlo, sí, podría, eh, una forma es utilizar que la densidad del agua en escala, en el sistema inglés, es 1.94 SLU por, ¿dónde lo tenemos? No, ese es lo que no lo tenemos acá, pero en el libro sí está, Profe, en el libro sí está. 1.9, En en el el de libro, en Kishi. el de Monson y Okishi, Eso. densidad del agua 1.94, 1.94 es lug por pie cúbico. Cuando lo multiplicamos por 32.2 pie por Ajá. segundo cuadrado nos da 62.4 libra fuerza por pie cuadrado, por pie cúbico, perdón. ¿Cierto? Profe. No se enreden tanto con libra fuerza y lo pueden usar con esa densidad que dice el compañero, 1.94 slug, o pueden utilizar el peso específico del agua, que de una vez es 62.4 libras fuerza por pie cúbico. ¿Sí? Listo. ¿Qué otra duda tienen de este punto? Bueno, entonces sigamos con el punto 4. ¿Sí? Se usa un cilindro sólido largo de radio 3 pies. Aquí me faltó decirle cuál era la longitud, la profundidad, ¿cierto? Pero yo les dije en el examen que la profundidad era 4 pies, ¿cierto? Articulado en el punto A, como una compuerta automática, como se muestra en la figura. Porque una compuerta automática, cuando el nivel del agua sube más de los 10 pies, entonces esa fuerza resultante es mucho mayor que el peso y sale el agua. Cuando es por debajo de 10 pies, entonces se cierra y se llena más este tanque hasta 10 pies. ¿Sí?
Cuando el nivel del agua llega a 10 pies, la compuerta cilíndrica se abre girando en torno a la articulación en el punto A. Determine la fuerza hidrostática que actúa sobre el cilindro y su línea de acción cuando la compuerta se abre, o sea, la fuerza resultante cuando esta altura es 10 pies. Y les dije que el punto B no había que hacerlo, ¿cierto? Porque yo les estoy dando que la longitud de ese, o la profundidad de ese cilindro era 4 pies, ¿sí? Ok, entonces vamos a solucionarlo en la parte B. Entonces vamos a verlo acá. Entonces, ¿qué tengo del enunciado? Un cilindro sólido, radio 3 pies, la longitud o profundidad 4 pies, ¿sí? La altura h 10 pies y nos piden allá la fuerza resultante, ¿sí? Entonces yo primero hago un dibujo del tanque con una altura de 10 pies, aquí tengo la presión atmosférica, aquí tengo el cilindro de radio 3 pies, se articula en el punto A, por acá también voy a tener la presión atmosférica, ¿sí? Y yo hago esta cuña de agua, ¿cierto? Esta cuña de agua, yo esta compuerta circular, que es este pedazo de arco, ¿sí? Lo voy a dividir en dos compuertas, una plana horizontal y una plana vertical, ¿sí? Y yo voy a hacer un zoom de esto y lo pongo acá, ¿sí? Y entonces hago el diagrama de cuerpo libre de ese bloquecito de agua, de ese pequeño bloque de agua, ¿sí? Entonces, yo en la parte de abajo, el fluido que está aquí justo en la parte de abajo va a ejercer una presión hacia arriba, ¿sí? Y esa presión me va a dar la fuerza en Y. Y este fluido que está a la izquierda de esta línea, de ese plano vertical, ese fluido que está a la izquierda me va a hacer una presión que a medida que voy sumergiéndome va a ser mucho mayor, ¿sí? Y cuando yo halle la resultante de esas presiones en esa cara, me va a dar una fuerza en X, ¿sí? Yo voy a tener el peso de ese pequeño bloque de agua. Y este bloque de agua le va a hacer una fuerza al cilindro en esta dirección, pero por acción y reacción la compuerta circular me va a hacer una fuerza de reacciones de igual magnitud pero de sentido contrario, ¿cierto? Entonces la fuerza resultante va en este sentido y esa fuerza resultante va a tener un ángulo determinado θ, y dijimos que su línea de acción, cuando tenemos un círculo o un arco, su línea de acción pasa por el centro del cilindro o del arco, ¿sí? Y esa fuerza resultante va a tener dos componentes, una en X que llamamos FH y una en Y que llamamos fuerza vertical, ¿sí? Y por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, yo puedo ver que Fx va a ser igual a FH. Y por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, yo voy a ver que fuerza vertical más el peso que van hacia abajo deben ser igual a fuerza en Y que va hacia arriba, ¿sí? Entonces, primero hago la fuerza en Y. Entonces, lo que veíamos en el libro es que la fuerza en Y la obtengo como si esa compuerta circular la proyectara en un plano horizontal, ¿sí? Entonces, al yo proyectar ese arco en un plano horizontal, y si yo lo veo desde abajo, me quedaría como un rectángulo, ¿sí? El centroide de ese rectángulo estaría aquí, en el fondo de ese lago, ¿sí? O de ese estanque. Entonces, la fuerza en Y va a ser igual a la densidad, la gravedad, por la altura del centroide por el área, ¿sí? Nosotros sabemos que densidad por gravedad del agua es el gamma, el peso específico que acabamos de ver, que es 62.4 libra fuerza por pie cúbico. ¿Dónde está ubicado ese centroide? Va a estar ubicado aquí en el fondo. Entonces la profundidad de ese centroide va a ser 10 pies, ¿sí?
Y si yo miro esta compuerta plana, esa proyección de esa compuerta circular en el plano horizontal, yo la vería como un rectángulo que tiene de ancho estos 3 pies de radio, ¿sí? Y de profundidad los 4 pies que les dije, ¿sí? Entonces yo estos pies cuadrados, con este pie me queda pie cúbico, lo cancelo con esto y fuerza me da en libra fuerza. Tengan cuidado con las unidades porque hubo algunos que pusieron la fuerza en unidades de libra fuerza por pie cuadrado o por pie, ¿sí? Ok, entonces me da este valor. Luego hallo Fx, ¿cierto? Entonces Fx va a ser densidad del agua, gravedad, altura del centroide por el área. Densidad del agua por gravedad es peso específico del agua, 62.4 libra fuerza por pie cúbico. ¿Dónde está el centroide? Entonces, como yo estoy, esta compuerta circular, yo la estoy proyectando en este plano vertical, ¿sí? Profe, Sí. pero usted puso ahí el 4, que es la profundidad. Sí. Pero usted en el ejercicio nos dice que lo tengamos en cuenta es con una unidad de pie. O sea que En eso el, sería... Sí, pero en porque el mire, enunciado. usted está cogiendo ese 3, pero ese 3 es el diámetro del círculo, ese 3 no es el área que está tocando el agua, profe. Ese 3 es el radio. Pero ese 3 no es el área que está tocando el, Ese el 3, agua. en este de acá, el 3 es el radio, ¿cierto? Entonces este ancho va a ser también 3 pies, ¿sí? Este ancho va a ser 3 pies también. Y la profundidad, lo que se mete de aquí dentro del tablero, dentro de la hoja, son los 4 pies que yo les dije. Sí, yo les dije durante el examen que asumieran en el cuarto punto que la profundidad eran 4 pies. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, Fx, si yo miro esa proyección de este arco de círculo, ¿cierto? Si yo lo proyecto en este plano vertical, yo vería, y lo miro desde el lado izquierdo, yo vería un rectángulo, ¿cierto? Que tiene una altura igual al radio, 3 pies, y una profundidad de 4 pies, que fue lo que dijimos, ¿sí? Y el centroide de ese rectángulo va a estar acá, en toda la mitad de la altura, ¿sí? Entonces, densidad por gravedad, 62.4 libra fuerza por pie cúbico. El H del centroide va a ser 10 pies menos la mitad del radio, o sea 1.5 pies. Entonces, esta altura del centroide de este nivel de la superficie del Hilde estaría a 8.5 pies de profundidad, ¿sí? Y el área de esa compuerta proyectada en el plano vertical sería 3 pies por 4 pies, ¿sí? Se cancela pie cúbico con pie cúbico y me dan que es 6.364 libra fuerza. Y yo ya sé por sumatoria de fuerzas en X que Fx es igual a Fh o F horizontal, la componente horizontal de esta fuerza resultante. ¿Sí? Ok, ahora ¿cómo hallamos el peso? El peso nosotros sabemos que es masa por gravedad, pero la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces la masa va a ser igual a densidad por volumen. Entonces la masa va a ser densidad por volumen y el peso va a ser la masa por la gravedad, o sea, densidad por volumen por gravedad, ¿sí? Entonces nos queda densidad por gravedad, que es el peso específico del agua, el volumen, ¿cierto? Pero el volumen es el volumen de esta pequeña cuña de agua. ¿Cómo encuentro yo el volumen de esa pequeña cuña de agua? Entonces yo lo que hago es una resta de áreas, ¿cierto? Yo tengo que esta área de acá, aquí se forma un cuadrado, ¿cierto? Un cuadrado que tiene una altura de 3 pies
y un ancho de 3 pies de radio del cilindro, ¿cierto? Entonces, eso me da un cuadrado, que es R a la 2, ¿sí? Pero yo a ese cuadrado tengo que restarle un cuarto del área de este cilindro, ¿cierto? De este círculo, ¿cierto? Si lo miramos aquí en una vista en planta, sería un círculo. El área de un círculo es pi por r al cuadrado, ¿sí? Pero como yo tengo es un cuarto, que sería esta partecita de acá, ¿sí? Entonces yo divido pi por r al cuadrado sobre 4, ¿sí? Y yo al área del cuadrado le resto el área de este cuarto de círculo y me da el área de esta cuña de agua. ¿Es claro eso para todos o lo miramos por partes? Profe, Sí, Luis, pero usted me dice que el círculo tiene un radio de ¿qué? De 3 pies. de 3 pies, sí. Y entonces usted me dice que después usted me dice que la profundidad después es 4 pies. 4 pies, sí. Entonces, profe, la profundidad no tendría que ser el radio, profe. No, porque yo estoy mirando esto como si fuera en una vista en planta, desde acá, ¿sí o no? Yo tengo que el radio son 3 pies de este cilindro. Y nos dijeron que la profundidad de ese cilindro eran 4 pies. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hallar primero es el área de esta cuñita. ¿Cierto? Eso queda claro. El área de esta cuña. Por Sí, eso, que es profe, vea, R al cuadrado menos... hay algo ahí que no cuadra, profe, porque se supone que si la profundidad son 4 pies, el radio tendría que ser 4 pies también. No. Mire un cilindro. Esto, si nosotros lo vemos desde arriba, es un cilindro, ¿cierto? ¿Cómo es la fórmula para encontrar el volumen de un cilindro? ¿Cuál es la fórmula? Entonces miremos esto. Es la base por la altura, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que la base es un círculo. Si yo miro la base de un cilindro, es un círculo. El área del círculo es pi por r al cuadrado, ¿cierto? El área de la base que es un círculo, es pi por r al cuadrado. Y la altura del cilindro es h, ¿sí? Lo que pasa es que acá nosotros estamos mirando el cilindro acostado, ¿cierto? Si lo miramos por arriba, o si lo miramos en 3D, podemos ver que es un cilindro. Sí, el volumen de un cilindro es base por altura, ¿cierto? La base es la base del círculo, pi por r al cuadrado, y la altura es la altura del cilindro. ¿Sí? Mire, por ejemplo, o este ejemplo acá. Entonces, el área de la base es pi por r al cuadrado. El volumen del cilindro sería esa base por la altura. Por ejemplo, aquí el radio son 10 centímetros. Entonces el área de la base sería pi por 10 centímetros a la 2. ¿Sí? Y la altura son 16 centímetros. Entonces yo tendría que multiplicar esa área por 16 centímetros para encontrar el volumen. Sí, profe, yo entiendo eso, profe, pero si usted ve el ejercicio, profe, ponga el ejercicio, profe, me hace el favor. Sí. Usted dice que el radio, vea, el radio son 3 pies. Sí. Y vea que el radio pasa justo por el punto A, ¿sí ven? El radio pasa justo por el punto A. Véanlo. El El radio pasa radio por va el... desde el centro hasta acá, Ajá. a la periferia. O sea, Entonces, el diámetro sería 6 pies. 6 pies. Y o sea Y que sí ve, profe. el El radio radio son son 3 3 pies. pies. O sea Sí. que del punto A hasta abajo, hasta el fondo,
serían 3 pies, no 4 pies, profe. ¿Sí ve? Sí, sí, la altura, cuando cuando yo miro, por ejemplo, la proyección de esta compuerta en el plano vertical, la altura son 3 pies. Bueno, ¿Sí? profe, y usted nos dijo que Vale, esa pero, profundidad eran 4 pies. no, Sí, pero la vale, Profe, lo que acuérdese pasa es que lo acuérdese que el compañero no entiende es que lo que el usted habla de los de 4 pies es lo profundidad, que se entra ya, pues, digamos, de Eso, hacia adentro, en la presa. Eso sí, es lo que de pronto él eso. no le De ha quedado pronto, claro. eso. De pronto, lo que pasa es que lo que yo digo, Luis, que la profundidad son 4 pies, es cuando yo miro desde acá hacia Ah, ya, adentro ya. del tablero. ¿Sí? Profe, pero aquí usted puso que es que, yo no sé qué, determine fuerza hidrostática que actúa sobre el cilindro y su línea de acción cuando la compuerta ya, pues el cilindro por longitud del mismo. Sí, pero yo les dije en el examen que no hicieran este punto B, que yo Ah, les estaba dando la longitud, que era mm, 4 pies. ya, Sí. ya, ya. Y Y yo tomé todo el ejercicio, profe, fue poniéndole un pie hacia allá, hacia el fondo, profe. no, ya Todo el miremos ejercicio eso. mío lo hice, todo el ejercicio mío lo hice fue poniéndole un pie hacia el fondo, profe. Listo, voy a mirar eso, Luis. Voy a mirar cómo lo solucionaste y lo miramos. Bueno, profe. Listo, listo. Entonces ya sabemos que el área de esta cuña sería esto, ¿cierto? R al cuadrado menos pi por R al cuadrado sobre 4. Para encontrar el volumen, ¿cierto? Entonces lo multiplico por la profundidad o la L que yo llamé 4 pies, ¿cierto? Lo que se entra hacia adentro de la hoja, ¿sí? Entonces me quedaría el peso específico del agua 62.4 libras fuerza por pie cúbico. El radio a la 2, 3 pies a la 2, menos pi cuartos por 3 pies a la 2. Y lo multiplico por la profundidad 4 pies. ¿Sí? Entonces el peso es 482 libras fuerza. Ok. Si hago sumatorias en fuerzas Y igual a 0, quedaría que los que bajan son iguales a los que suben. FV más W va a ser igual a FY. ¿Sí? Despejo FV sería FY menos W, que sería FY nos dio 7.488 y W 482 libras fuerza me da 7.005 libras fuerza. La fuerza resultante lo hago por Pitágoras, ¿cierto? Fuerza resultante, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Sería la raíz cuadrada de FH al cuadrado más FV al cuadrado. ¿Sí? Me daría 9.464 libras fuerzas. Y el ángulo teta sería, tangente de teta sería opuesto sobre adyacente, opuesto es FB y adyacente es FH, ¿cierto? Yo saco tangente inversa y me daría 47.7 lados. Este ángulo es 47.7 y la línea de acción de esa fuerza resultante pasa por el centro del cilindro. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a este punto? O con el examen en general. Listo, No, no, muchacho. profe. ¿Cómo lo vieron? ¿Está difícil, fácil? No, realmente no estaba tan difícil. Muy trabajable, profe, muy trabajable. Sí, pero Sí, este punto estaba trabajable, pero ahí yo tuve ese error, profe, de que me equivoqué en esos dos valores, profe. Pero si usted ve el sí. ejercicio que yo hice, todo lo tengo así como usted lo está resolviendo, profe, ya. Lo Incluso ese único que, punto, sí, ese punto, por eso de pronto te confundiste, porque ese punto es uno de los ejemplos sugeridos del libro, exacto, ¿cierto? profe, el día que yo estaba Está haciendo ese ejercicio, igualito. tenía también acá el punto en el libro, profe, ya. Y entonces, por eso a mí sí se me hizo raro que usted me daba acá un 3 pies, que era el radio,
y me decía que una profundidad de 4 pies, y yo, pero ¿cómo así? ¿No tendría que ser 3 pies? Mire que está igualito Exacto, en el profe. libro, pues en unidades Sistema Internacional, pero está igualito. Lo pueden revisar y por eso les digo que hagan los ejemplos o mírenlos al menos los ejemplos y hagan los ejercicios sugeridos. Profesor, Que yo también lo uno, había hecho el día pasado, también lo había hecho también. eh, Entonces, uno por eso mirando fue los ejemplos aprende mucho y haciendo los ejercicios aprende mucho más, ¿cierto? o sea, todo el Uno, ejercicio lo hice fue con tomando como ese 4 pies así de profundidad, no así de, eso. o sea, Lo que pasa es que yo en los exámenes, en los semestres pasados lo había hecho así, pero vi que a los estudiantes les causaba mucha dificultad encontrar esto, el peso del cilindro por unidad de longitud. Ellos se confundían como así que peso del cilindro por unidad de longitud. Entonces por eso quise hacérselos como más fácil. y yo, profe, yo estoy repitiendo con usted este semestre ya. Y el Mm, semestre pasado usted no lo puso así, usted no explicó eso. Unidad de longitud es un metro, un pie, y entonces por eso fue que me enredé eso, también. listo. Entonces miren muchachos una cosa, cuando uno aprende, ¿cierto? Ustedes primero aprenden escuchándole el cuento al profesor, ¿sí o no? Después se suponen que ustedes van y leen las diapositivas o leen el libro. Hay los sugeridos, ¿cierto? Entonces uno aprende viendo, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿cómo aprenden ustedes a manejar un taladro? ¿Sí o no? Usted primero ve a su papá manejando el taladro, cómo quita la broca, cómo la pone, ¿sí o no? Entonces ustedes también aprenden viendo. Ustedes ven cómo hizo el profesor los ejercicios que hizo en clase o cómo hizo el autor de este libro o del otro libro, cómo resolvió estos ejemplos, ¿sí o no? Y después pasa uno a hacer, ¿sí o no? Uno primero ve y después hace. Entonces ya después usted coge el taladro, le pone la broca, le pone, ¿sí o no? Y usted ya aprende a manejar el taladro. Asimismo, ustedes después deben hacer los ejercicios y aprender haciendo, ¿sí o no? Y entonces ustedes dicen, no, me equivoqué acá, o no sé cómo, y le pregunto al profesor. Eso mismo lo utilizan en aviación. Por ejemplo, los pilotos de aerolíneas primero los ponen a observar como observadores en la cabina, ¿cierto? Y luego ya los ponen como copilotos, ¿sí o no? Primero uno aprende viendo y luego uno haciendo. Ya después uno aprende enseñando, ¿sí o no? Cuando uno enseña aprende también mucho más de lo que uno aprendió como estudiante. Porque entonces cuando uno tiene que explicar algo, o hagan el ejercicio. Si ustedes quieren saber si se entendieron un tema, traten de explicárselo a un compañero que de pronto no lo entiende. Cuando uno intenta explicar un tema, tiene que manejarlo muy bien y saber transmitir ese conocimiento, ¿sí o no? Entonces, hay que hacer, no se queden con lo que ven en clase, vayan y hagan, miren los ejemplos. Si les quedó duda de cómo resolví algo, vuelvan a mirar el video, que el video está en la carpeta de Google Drive. Si no entienden, me preguntan y hagan los ejercicios sugeridos. ¿Sí o no? Uno realmente aprende es haciendo. ¿Sí o no? Uno realmente aprende de vehículos eléctricos es haciendo vehículos eléctricos. ¿Sí o no? Uno realmente aprende es cuando se le quema el primer motor, cuando le quema la primera batería, o cuando usted se pega un cimbronazo porque la corriente lo cogió, ¿sí o no? Ahí es cuando uno realmente aprende. Primero aprende mirando, para que no se vayan a electrocutar, ¿sí o no? Pero después aprende haciendo. ¿Listo? ¿Qué otras dudas tienen? Bueno, entonces vamos a seguir con el, las diapositivas de la clase 2, ¿cierto? Nosotros habíamos quedado en compuertas, eh,
en compuertas, en curvas sumergidas, ¿sí? Ahora vamos a ver rápidamente flotación y estabilidad, ¿cierto? Flotación, la fuerza de flotación es la fuerza hacia arriba que un fluido ejerce en un cuerpo que esté inmerso en él, ¿cierto? Cuando usted sumerge un cuerpo, cuando usted se sumerge en una piscina, usted va a sentir una fuerza de flotación, una fuerza hacia arriba, ¿sí? Esa fuerza es causada por el incremento de la presión con la profundidad. O sea, entre mayor esté más profundo, esas presiones que usted siente por la parte de abajo y por la parte de arriba, por el fluido, van a hacer que tú sientas una fuerza de flotación hacia arriba, ¿cierto? ¿Cómo podemos encontrar cuál es esa fuerza de flotación? ¿A qué equivale esa fuerza de flotación? Entonces, la fuerza de flotación, FB, buoyancy, ¿cierto? Por las siglas en inglés, buoyancy es flotación, va a ser igual a la fuerza en la cara inferior menos la fuerza en la cara superior de las fuerzas de presión, ¿cierto? Entonces, si suponemos que tenemos un disco, un cuerpo sumergido que tiene una área A y una altura H, ¿cierto? Entonces, la fuerza en la cara inferior va a ser igual a cómo encontramos la fuerza en la cara inferior. De lo que hemos visto. Si tuviéramos una compuerta plana, horizontal, Profe, densidad del agua, gravedad por la distancia h, ¿no? Exacto. La presión en el centroide de la cara inferior va a ser la densidad del agua. Miren que no es la densidad de este cuerpo, sino que es la densidad del fluido. Por eso le ponen una F ahí, densidad del fluido. La gravedad por la altura o la profundidad del centroide, ¿cierto? El centroide de la cara inferior está a una profundidad S más H, ¿cierto? La profundidad de la cara superior más la altura, esa sería la altura del centroide de la parte de abajo. Esa sería la presión, esta parte de abajo. Esa F es, discúlpeme, profe, que lo interrumpí. Sí, esa F es ¿Ro de qué, profe? Rho del fluido, densidad del fluido. Ya. Esa F es del fluido, Rho del fluido, ¿sí? Rho del fluido, Pero sí. entonces esa primera parte es la presión, ¿cierto? Es la presión hidrostática en el centroide. Yo necesito multiplicar la presión por el área para obtener la fuerza, ¿cierto? Recuerde que presión es igual a fuerza sobre área. Esa área que está dividiendo la paso a multiplicar y me queda que fuerza es igual a presión por área, ¿cierto? Fuerza es presión por área. Entonces la fuerza en la cara de abajo va a ser igual a la presión, densidad del fluido, gravedad, la altura S más H por el área, ¿sí? Y le resto la fuerza en la cara superior. ¿Por qué le resto? Porque va en la dirección contraria, ¿cierto? Va hacia abajo. Yo aquí estoy haciendo el sumatorio de fuerzas en Y igual a 0, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la fuerza que hace el fluido en la cara de arriba? Entonces va a ser lo mismo, la densidad del fluido, la gravedad, por la profundidad del centroide de la cara de arriba. El centroide de la cara de arriba está a una profundidad S, ¿sí? Y yo esa presión, que es este primer término, lo multiplico por el área para obtener la fuerza en la cara superior, ¿cierto? De la fuerza en la cara superior es densidad del fluido, gravedad, S por el área, ¿sí? Entonces miren que esa ecuación nos queda de esta forma. Entonces queda rho FG por S más H por el área menos rho FS GS por el área. Si yo separo este término, ¿cierto? Este paréntesis lo abro, me quedaría rho FGS por área más rho FGH por área. Entonces ese rho FGS por área se cancela con este rho FGS por área. Y solo me quedaría rho FGH por área. Rho FGH por área. ¿Sí?
Entonces, ¿qué resultado vemos acá? Mire que la S no aparece en la fuerza de flotación. Entonces, no importa qué tan sumergido esté el cuerpo, no importa si está por acá o que esté por acá, lo único importante es el H y el área, ¿cierto? Pero ¿qué es H por área? H por el área es el volumen de este cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría? Que la fuerza de flotación va a ser igual a la densidad del fluido, no la del cuerpo, sino la del fluido, por la gravedad por el volumen del cuerpo, ¿cierto? O el volumen sumergido del cuerpo, ¿sí? Entonces, y miren que es una fuerza neta hacia arriba, ¿cierto? Porque la fuerza en la cara inferior es más grande que la fuerza en la cara superior, es una fuerza que va hacia arriba, ¿sí? Entonces la fuerza de flotación es igual al peso del líquido desplazado por el cuerpo, ¿cierto? Miren que aquí, ¿qué es esto? Esto, cuando yo multiplico el volumen por la densidad del fluido, me da la masa del fluido, ¿cierto? La masa del fluido que reemplazó este cuerpo, ¿cierto? Que al tener ese cuerpo, si yo no tuviera ese cuerpo, tuviera un fluido con el mismo volumen de ese cuerpo y con una masa igual a la densidad del fluido por ese volumen, ¿sí? Y el peso va a ser igual a la masa por la gravedad, o sea, densidad de gravedad por volumen. Entonces esa fuerza de flotación es igual al peso del líquido desplazado por el cuerpo, ¿sí? Para un fluido con densidad constante, la flotación es independiente de la distancia del cuerpo a la superficie libre. Miren que la S no aparece, ¿cierto? Porque estamos suponiendo que la densidad del fluido es la misma en todas partes, ¿cierto? Que es la misma por acá que por acá, ¿cierto? Pero en un fluido donde la densidad variara con la profundidad, ¿sí? La flotación sí estaría dependiendo de la profundidad, ¿sí? Y miren que también es independiente de la densidad del sólido. Miren que aquí no aparece la densidad de este cuerpo, aparece solo la densidad del fluido, ¿ok? Ok, entonces el principio de Arquímedes nos dice que la fuerza de flotación actuando en un cuerpo sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo y actúa hacia arriba a través del centroide del volumen desplazado. Entonces, si yo tengo un cuerpo acá, ¿sí? La fuerza de flotación va a ser igual al peso del fluido desplazado. Va a actuar hacia arriba y va a actuar a través del centroide, ¿sí? Entonces, esta es la fuerza de flotación y este que va hacia abajo es el peso del sólido, ¿sí? Que el peso del sólido sí tiene en cuenta la densidad del sólido, ¿cierto? Sería la densidad del sólido, la gravedad por el volumen. Y el principio de Arquímedes nos dice que esa fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado, ¿sí? Si este volumen lo supusiéramos que está lleno de fluido, ¿cierto? Ese peso de fluido sería igual a la fuerza de flotación, ¿sí? Entonces mire que la fuerza de flotación que actúa sobre un cuerpo sólido sumergido y sobre una masa de fluido de la misma forma, a la misma profundidad, son idénticas. La fuerza de flotación del sólido va a ser igual a la fuerza de flotación del fluido, ¿sí? Ok. Para cuerpos flotantes, por ejemplo, un cuerpo que no esté completamente sumergido, sino que está parcialmente sumergido, ¿cierto? El peso de todo el cuerpo tiene que ser igual a la fuerza de flotación, ¿sí? Si yo hago sumatoria de un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo flotante, ¿qué tendría? Tendría el peso del cuerpo hacia abajo, ¿cierto? Y la fuerza de flotación hacia arriba. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 me daría que la fuerza de flotación que va hacia arriba, Fb, va a ser igual al peso del cuerpo, ¿sí? La fuerza de flotación depende de la densidad del fluido. Entonces sería densidad del fluido, gravedad, por el volumen
sumergido, solo esta parte de abajo, solo esta parte que está sumergida, ¿sí? Va a ser igual al peso del cuerpo. El peso del cuerpo va a ser la densidad del cuerpo, ¿cierto? La densidad de ese sólido, la gravedad, por el volumen total. No sería solo el volumen sumergido, sino que la fuerza de la gravedad actúa sobre todo mi volumen del sólido, ¿cierto? Entonces miren que de esta ecuación yo puedo cancelar las gravedades, ¿sí? Y yo puedo dejar a un lado los volúmenes y al otro lado las densidades. Entonces quedaría al lado izquierdo volumen sumergido. Este volumen total que está multiplicando pasa a dividir. Al lado derecho queda la densidad del cuerpo. Y esta densidad del fluido que está multiplicando pasa a dividir, ¿sí? ¿Eso qué nos dice? Nos dice que el volumen sumergido, la relación entre el volumen sumergido sobre el volumen total depende de la relación entre la densidad del cuerpo sobre la densidad del fluido, ¿sí? Y eso era lo que veíamos en la primera clase con el ejercicio de densidades, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la primera clase que les dije cuando los cuerpos eran más densos? Mire acá, ¿sí? Por ejemplo, la densidad del tornillo es mucho más grande que la de la miel, entonces cae hasta el fondo, ¿cierto? La densidad de la miel es mucho más alta que la del corn syrup o la de la leche, entonces se hace en el fondo, sí, se sumerge del todo. Entonces, cuando yo tengo un cuerpo, tengo un sólido que tiene una densidad mucho más grande que la del fluido, entonces su volumen sumergido, su relación va a ser mucho más grande, ¿cierto? Su volumen sumergido va a ser igual al total. Por ejemplo, aquí se ve un cuerpo en el cual la densidad del cuerpo, la densidad del sólido va a ser mayor que la densidad del fluido, entonces se sumerge hasta el fondo, ¿sí? Por ejemplo, una bola de plomo en el agua se iría hasta el fondo. Si tenemos un cuerpo sólido en el cual la densidad no tiene que ser sólido, podría ser una burbuja, por ejemplo, de aire, ¿cierto? O de un gas. Si la densidad de ese cuerpo es igual a la densidad del fluido, entonces él se queda suspendido en la posición que yo lo deje, ¿sí? Si yo lo dejo acá, él se queda ahí. Si yo lo dejo por acá, él se queda ahí. Si lo dejo por acá, él se queda ahí. ¿Por qué? Porque la fuerza de flotación en ese caso sería igual al peso y se quedaría en la posición donde yo lo deje, ¿sí? En Entonces, cambio, profe, sí, entonces ahí es que tiene que ver cuando, por ejemplo, uno hace burbujas de aire debajo del agua, ellas de una vez cogen hacia arriba, ¿cierto? exacto. Porque la densidad de ese aire es menor. Sí, exacto. Por ejemplo, los buzos cuando están buceando en la noche y si no, y no hay luna, ¿cierto? Una Sí. forma de ellos saber dónde es arriba y dónde es abajo, ¿cierto? Si usted está oscuro en el mar, es soltando burbujas de aire, ¿cierto? Cuando usted suelte las burbujas de aire, entonces ellas van hacia arriba, porque su densidad es mucho menor a la densidad del agua, ¿sí? Sí, profe. Entonces Entonces miren, ahí me queda a mí una duda, profe. ¿cuál? ¿Por qué la burbuja de agua no se queda abajo, profe, sabiendo que toda esa agua está ejerciendo una presión? ¿La burbuja de agua o la Sí, burbuja de aire? la burbuja de aire, profe. ¿Por qué no se queda abajo si está ejerciendo una presión? El agua. Por el agua, por esto mismo, por lo que hicimos en esta... El agua, si esto fuera una burbuja de aire, el agua va a estar ejerciendo una fuerza, una presión por la cara de abajo y una presión por la cara de arriba. Pero resulta que la presión por la cara de abajo es Es mucho más mayor. alta que la presión por la cara de arriba. Entonces la fuerza de flotación neta es hacia arriba, ¿cierto? La fuerza de flotación neta, que fue lo que dijimos acá, va hacia Sí. arriba, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Si de pronto la presión fuera muy fuerte, podría causar que
que hiciera una implosión, ¿cierto? Que la burbuja implosionara hacia adentro. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, aquí se pueden ver qué pasa, por ejemplo, con los icebergs que se desprenden por el cambio climático del Polo Norte. ¿Cuál es la relación en los icebergs? ¿Ustedes saben cuál es la relación de los icebergs de la parte que está, o de los témpanos de hielo, de la parte que está sumergida a la parte que está por encima? Profe, pues La re- yo sé que el hielo pues tiene menor densidad que el agua, pero no entiendo esa parte del agua. Sí, los icebergs se dice que el 90% de un iceberg está sumergido y solo lo que vemos en la parte de arriba es el 10%. ¿Sí? Entonces ustedes lo pueden encontrar con esta relación. El volumen sumergido sobre el volumen total sería la relación entre la densidad del hielo sobre la densidad del agua. ¿Cierto? Hagámoslo acá rápidamente. ¿Cuál es la densidad del hielo? 917. ¿Sí? 917 sobre kilogramos por metro cúbico dividido. La densidad del agua de mar es 1025, ¿cierto? Entonces miren que la relación nos da 0.89, o sea, 89%. Significa que lo que está sumergido es el 89% del volumen total del iceberg. Solo lo que vemos arriba es el 11%. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían hacer el cálculo de si usted tuviera una madera, ¿cierto? Por ejemplo, una madera como una madera de balsa sumergida en agua pura, ¿cierto? ¿Cuál sería la relación entre lo que está sumergido sobre lo que está sobre su volumen total? Sería 110 sobre 110 la densidad de la madera de balsa y el agua pura es 998. Solo el 11% está sumergido, el 89% está flotando, ¿cierto? El 89% de la madera de balsa estaría flotando. ¿Sí? ¿Está claro esto, muchachos? Profe, yo tengo una última duda. Sí, dale, tranquilo. ¿Por qué algunas botellas de vidrio, o sea, a medida que uno les va rebajando, digamos, el líquido, empiezan como a flotar más? ¿Eso es por el peso del contenido o por la densidad de lo que tiene adentro? Muy buena pregunta. Entonces, cuando usted le remueve, ¿qué pasa cuando usted le remueve? Supongamos que esta es la botella, ¿sí o no? Y la botella tiene cierto nivel de agua. A medida que usted le va quitando agua, ¿cierto? La densidad del cuerpo ya no sería tanto la densidad del agua, sino que sería más la densidad del aire y del vidrio, ¿sí o no? Entonces la densidad del vidrio, la densidad del cuerpo total va a ir disminuyendo, ¿sí? Cuando la densidad del cuerpo va disminuyendo sobre la densidad del fluido, entonces el volumen sumergido también va disminuyendo con respecto al volumen total, ¿cierto? Entonces usted ve que él va flotando más, ¿sí? Y eso es lo que pasa en los barcos, ¿cierto? En los barcos, gran cantidad si usted no lo tuviera sin los contenedores, ¿cierto? El barco, la densidad del barco sería la densidad del aire, ¿cierto? Producto, pues la suma, tendría que mirar uno cuál es la masa del aire, la masa del acero, ¿cierto? Y dividirlo por el volumen total para encontrar la densidad. Cuando ustedes van cargando, cuando estos barcos los van cargando con estos contenedores, ellos tienen unas líneas a los lados de los barcos, ¿cierto? Y ellos van diciendo cuánto es la profundidad que está sumergida, ¿cierto? Y hay una línea que ellos no pueden sobrepasar, no pueden cargar mucho el barco
porque de pronto si hay una tormenta, él puede naufragar, ¿sí? Puede hundirse el barco. Incluso ustedes saben que hay barcos que hay hechos con la estructura en concreto, en cemento, y flotan. Esa sí no me la sabía, profe. Si alguna vez, no me acuerdo si estábamos en San Andrés o en Cartagena, creo que fue en San Andrés, que nos mostraron un barco en cemento, o búsquelo en Google, y flotan y todo, barco en cemento. La estructura, mira estos barcos, de hormigón o de cemento. ¿Sí? El profe no me da mucha confianza esas fotos con los barcos hundidos. No, pero sí los hay y flotaban, ¿cierto? Era lo... Entonces miren que la relación entre las densidades definen si un cuerpo se sumerge, si un cuerpo se queda en la posición en la que está o si el cuerpo queda flotante, ¿cierto? Si un cuerpo se queda si la densidad del fluido y la densidad del cuerpo son iguales, se dice que es un cuerpo neutralmente flotante, ¿cierto? Porque si yo lo pongo acá, se queda ahí. Si yo lo pongo acá, se queda ahí. Si lo pongo en la mitad, se queda ahí, ¿cierto? Si yo tengo un cuerpo con la densidad mayor a la densidad del fluido, yo sé que es un cuerpo que si yo lo pongo aquí en la superficie, él se va a ir siempre para el fondo, ¿cierto? O si yo tengo un cuerpo en el cual la densidad va a ser menor que la densidad del fluido, si yo lo pongo en el fondo, él siempre se va a ir a la superficie, ¿cierto? Entonces, hay cuerpos que dependiendo de la relación entre las densidades, yo voy a tener una estabilidad, ¿cierto? La estabilidad puede ser estable, puede ser neutral o puede ser inestable. Y lo representamos con eso, sí. Puede pasar la diapositiva, la otra, Anterior. la anterior. En esta relación pruebe que no, la otra. Esto. No, profe, ya pasó dos. Espérate, a ver cuál era. Era donde está esa, donde está la fórmula, profe, que usted dice. Esa. Esa. Profe, usted ahí tiene la densidad del cuerpo sumergido, Sí. ¿cierto? Y tiene la densidad del fluido, ¿cierto? Esa es la densidad del cuerpo total. Ajá, eso. Profe. Esa no es solo la parte sumergida, sino que la densidad del cuerpo total. De todo el porque cuerpo. miren que Exacto, aquí está el peso del cuerpo y el peso actúa sobre todo el cuerpo. Sí. Y usted tiene que eso está dividido por la densidad del fluido, ¿cierto? Sí. Y al otro lado usted dice que tiene el volumen Sumergido. Sí. Usted dice que tiene el volumen total Del volumen del cuerpo. total del cuerpo, sí. O sea que por ejemplo, si yo quiero hallar ese volumen sumergido, lo que tengo que hacer es pasar este volumen total hacia el lado de allá, ¿cierto, profe? A multiplicar, sí. Y ya ahí hallo el volumen sumergido. Sí. O sea que sería la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo total dividido la densidad del fluido, ¿cierto? Fluido, sí. O sea que esa fórmula, esta igualdad nos sirve para hallar ese volumen sumergido. Sí. Ya, profe. Listo. Entonces miren que esto de la estabilidad se puede representar como una esfera en una curva hacia arriba si es estable, ¿cierto? O plana si es neutralmente estable, o cóncava hacia abajo si es inestable. Por ejemplo, en esta estable, si yo muevo la canica desde el punto neutro, si yo la muevo hasta acá, hacia arriba, él va a retornar hasta el punto neutro a través de unas oscilaciones, ¿cierto? Pero retorna hasta acá. Una estabilidad neutra se representa de esta forma porque si yo muevo la canica hacia este punto, él no trata de retornar hacia la posición inicial, ¿cierto? Y una estabilidad inestable, si yo muevo esta canica hacia este punto, él se va a alejar cada vez más de la posición inicial, ¿cierto?
Ok. La estabilidad es muy importante para los barcos, para los aviones y para otros cuerpos, ¿cierto? Entonces miremos cómo es en un cuerpo flotante. En un cuerpo flotante posee estabilidad vertical, mientras que uno sumergido neutralmente flotante es neutralmente estable, ¿cierto? Mire que este cuerpo flotante es estable porque siempre, si yo lo pongo acá en el fondo, él siempre va a retornar a la posición inicial. En cambio, este suspendido es neutralmente flotante porque si yo lo cambio de esta posición inicial a una posición por acá, él va a mantener esa posición nueva, ¿sí? Él no va a volver a la posición inicial. En este flotante, si yo por ejemplo cogiera un balón y lo sumergiera, él va a volver a la posición inicial, ¿sí? Ok. Listo. Entonces aquí se ven diferentes tipos de cuerpos sumergidos, ¿cierto? En la parte A se ve un cuerpo estable, en la parte B se ve un cuerpo neutralmente estable y en la parte C un cuerpo inestable, ¿sí? Entonces, en la parte A, la que es estable, mire que la fuerza de flotación pasa por el centro de flotación B, ¿sí? Y el peso está ubicado en el centro del lave A, ¿cierto? En este caso, el centro del lave A está por debajo del centro de flotación. ¿Por qué? Porque el peso de ese cilindro, de esa esfera, está ubicado en la parte de abajo, ¿sí? En esta neutralmente estable, la fuerza de flotación y el peso pasan por el centro de gravedad y el de flotación, que son iguales, están en la misma ubicación, son coincidentes. Y en el inestable, el centro de gravedad está por encima del centro de flotación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso, miren que el peso está ubicado en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿por qué este es estable? Lo vamos a ver enseguida. Supongamos que este es un barco, ¿cierto? Supongamos que este es un barco, la fuerza del centro de flotación está por arriba del centro de gravedad. Y resulta que una ola lo movió hacia la derecha, ¿cierto? Movió el barco, lo giró hacia la derecha, ¿cierto? Como el centro de flotación y el centro de flotación está por encima del centro de gravedad, ¿cierto? Cuando esto se mueve hacia la derecha, ¿qué se genera acá? Se genera un par, ¿cierto? Son dos fuerzas iguales de sentido contrario que están a cierta distancia, ¿cierto? Mire que aquí se desplazaron en cierta distancia horizontal, eso nos genera un par, lo que llamamos en estática un par. Ese par nos genera un momento restaurador, ¿cierto? Como la ola nos tiró hacia la derecha, ¿cierto? La parte de arriba la tiró hacia la derecha, esta diferencia entre los centros de flotación y centro de gravedad nos genera un momento restaurador que vuelve a poner el barco en la posición inicial en la que estaba, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este que es inestable, la ola nos tirara esto hacia la derecha, ¿cierto? Ustedes podrían ver que el centro de gravedad se iría hacia la derecha y el centro de flotación se iría hacia la izquierda. Y esto nos generaría un momento hacia, en el sentido de las manecillas de reloj, ¿cierto? En esta dirección, que nos haría irnos cada vez más hacia la derecha, ¿cierto? Y haría que el barco se volteara, ¿sí? Entonces ven lo importante para los ingenieros navales, es muy importante determinar dónde está el centro de flotación y dónde está el centro de gravedad, ¿sí? Y cómo cargan estos contenedores para que durante una tormenta el barco no se vaya a voltear. ¿Está clara esa parte, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Son las 9:42, listo. Tenemos un bote, ¿cierto? Que tiene un volumen de 150 metros cúbicos. La masa total del mismo cuando está vacío es de 8.560 kilos,
¿sí? Determine cuánta carga puede transportar este bote sin hundirse, A, en un lago, y B, en agua de mar con gravedad específica 1.03, ¿sí? Entonces, primero determinamos, hacemos diagrama de cuerpo libre, vamos a tener una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de flotación, ¿sí? Y una fuerza hacia abajo, que va a ser el peso o dos fuerzas mejor, el peso del bote y el peso de la carga, ¿sí? El peso del bote va a ser la masa por la gravedad, son 8.560 kilos de masa por 9.8 nos da 84 kilonewtons, ¿sí? Miren que aquí estamos haciendo un factor de conversión, 1000 kilogramos metro segundo cuadrado es 1 kilonewtons. La fuerza de flotación va a depender de si es en un lago o si es en el mar, ¿cierto? Porque sabemos que las densidades son diferentes, ¿sí? La densidad en el lago es agua de mar pura, casi 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad es 9.8 y el volumen del barco nos dijeron que es 150 metros cúbicos, ¿sí? Cancelamos kilogramos metro segundo cuadrado, ¿sí? Nos queda kilogramo metro segundo cuadrado y sobre metro cúbico. Este metro cúbico se cancela con este metro cúbico, kilogramo metro segundo cuadrado es newton y 1000 kilogramos sobre metro segundo cuadrado es 1 kilonewton. Esto nos da 1472 kilonewtons cuando estamos en el lago, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estamos en el mar? Como la densidad del mar aumenta, la densidad del agua del mar es 1030, entonces la fuerza de flotación, el resto queda igual, ¿cierto? Gravedad y volumen, la fuerza de flotación va a aumentar, va a pasar de 1472 a 1516 kilonewtons, ¿sí? Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, sería la fuerza de flotación sería igual al peso del bote más el peso de la carga. Si yo despejo el peso de la carga, me quedaría que es la fuerza de flotación menos el peso del bote. ¿Sí o no? Entonces, la fuerza de flotación, si yo hago el peso de la carga en un lago, sería la fuerza de flotación en un lago, que nos dio 1472 kilonewtons, menos el peso del bote, que es constante, 84 kilonewtons, me da que en agua, en un lago yo puedo llevar 1388 kilonewtons de carga, ¿sí? En el mar, la fuerza de flotación aumenta a 1516, entonces yo puedo llevar más carga en el mar que en un lago, puedo llevar 1432 kilonewtons, ¿cierto? ¿Cuál es esa masa? Si yo quiero hallar la masa de la carga en el lago, sería el peso en el lago sobre la gravedad, ¿cierto? 1388 kilonewtons sobre 9.8, hago el factor de conversión y me da que en el lago yo puedo llevar 142.000 kilos, ¿sí? Y si yo hiciera el masa en el mar, yo podría llevar mucha más masa en el mar que en el lago, ¿sí? ¿Les queda claro este ejercicio, muchachos? Sí, señor. Listo, muchachos. Yo creo que eso es por ahora lo que tenemos para no empezar tema. Hagan, por ejemplo, estos ejercicios sugeridos. Pero bueno, esto fue el tema pasado, pero pueden hacer estos ejercicios. Un globo elástico de aire, incluso este es un ejemplo, un experimento que pueden hacer, ¿cierto? Meter un globo y sumergirlo en una botella, por ejemplo, de agua, y mirar cómo el volumen, no sé si de pronto en YouTube puede haber algo, volumen de un globo sumergido en agua. Miren en YouTube, hay muchos videos de fluidos y de experimentos, entonces no tenemos que esperar a que volvamos
Vamos a ver si este nos... Que volvamos para hacer los experimentos allá, sino que pueden ver videos y mirar qué pasa con esto, ¿cierto? Por ejemplo, pero esta es la ley de Boyle, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando entra en agua caliente o en agua fría? ¿Cierto? ¿Qué pasa con la densidad y la presión? ¿Cierto? Ahí hay un montón de... Pero yo quiero mirar de pronto a ver si hay uno. ¿Qué pasa con un globo cuando lo sumergimos? Por ejemplo, pueden hacer esto, ¿cierto? ¿Cuál es en cuánto se estira un resorte cuando está sumergido en la esfera, ¿cierto? Entonces mire que aquí el resorte se va a comprimir menos, se va a estirar menos cuando este está en el agua. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Profe, porque la densidad del ping-pong, ¿cómo es que le dijeron a eso? Pues aquí tiene una esfera Eso, porque de cierto material. la densidad de la esfera es menor a la densidad del agua. Bueno, pero aquí lo que... Yo aquí creo que es por las densidades del agua y del aire, pues porque uno está en el agua y el otro está en el aire. Exacto, le va a hacer menor en el aire, pues obviamente. Si usted hace diagrama de cuerpo libre acá, cuando está en el aire, ¿qué tendría? Tendría el peso de la esfera y la fuerza de resorte, ¿sí o no? Cuando está la esfera, el resorte y todo en el agua, ¿cierto? Y yo hago un diagrama de cuerpo libre de la esfera, entonces quedaría el peso hacia abajo, que sigue siendo igual. Esté sumergido o esté en el aire, el peso de la esfera va a ser el mismo, ¿cierto? La fuerza de resorte, pero también tendría la fuerza de flotación, ¿cierto? Entonces, como la fuerza de flotación ayuda un poco hacia arriba, lo que se estira el resorte va a ser un poco menor, ¿sí? Ok, esa es la explicación de ese, pero lo pueden hacer acá, miren muchos videos de YouTube, pero quiero encontrar, me dijeron que había uno con como el ejercicio que quiero, que hago en esta parte, que es si se tiene, vamos a ver que vuelvo acá. El ejercicio que nos dice acá es un globo elástico de aire con un diámetro de 30 centímetros, se sujeta a la base de un recipiente parcialmente lleno con agua a 4 Celsius, como se muestra en la figura. Si la presión del aire arriba del agua se incrementa de manera gradual, mire que esta presión incrementa de 100 kilopascales hasta 1.6 megapascales, cambiará la fuerza sobre el cable, este cable que hay acá. Si es así, ¿cuál es el porcentaje de cambio en la fuerza? Suponga que la presión sobre la superficie libre y el diámetro del globo están relacionados por esta ecuación. P igual a CD a la N, donde C es una constante y N es igual a menos 2. El peso del globo y del aire en él es despreciable. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la presión acá? Entonces va a aumentar esta P, ¿sí? Y este N es menos 2, ¿cierto? Entonces el diámetro es inversamente relacional a la presión. Cuando la presión aquí aumenta, el diámetro de la esfera va a disminuir, ¿sí? Entonces nos piden determinar cuál es la fuerza sobre el cable, ¿sí? Entonces, si el diámetro disminuye, el volumen desplazado va a ser menor, entonces la fuerza de flotación va a ser menor. Entonces yo haría un diagrama de cuerpo libre acá de este globo, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuerzas de este globo? Tendría el peso, pero nos dijeron que el peso del globo y del aire es despreciable, entonces lo puedo despreciar. Tendría la fuerza de flotación que va hacia arriba y la tensión del cable, ¿sí? Entonces intenten hacer ese ejercicio y si tienen dudas me escriben. Otro ejercicio es una olla de presión, ¿cierto? Miren que las ollas de presión se utilizan para cocer más rápido los alimentos, ¿cierto? Porque la temperatura
y la presión en el interior son mucho más elevadas. La tapa de una de estas ollas está bien cerrada y el vapor de agua solo puede escapar por una abertura que esté en medio de ella. Arriba de esta abertura hay una pieza metálica separada, la tapa de válvula de escape, e impide que el vapor se escape hasta que la fuerza de presión vence su peso. ¿Cierto? Cuando el peso de la válvula es igual a la presión del vapor, entonces ahí empieza a escaparse. Determine la masa de la tapa de la válvula de escape de una olla de presión cuya presión manométrica de operación es de 100 kilopascales, o sea, la presión al interior es de 100 kilopascales, y que tiene un área de sección transversal de la abertura de 4 milímetros cuadrados. Supongo una presión atmosférica de 101 kilopascales, ¿sí? Entonces miren que esta presión al interior es presión manométrica. La presión absoluta al interior sería 101 más 100, o sea, 201 kilopascales. Sí, entonces ustedes ya saben por qué es tan peligroso que la válvula esté obstruida, ¿cierto? Aquí tenemos una presión 2 veces a la atmosférica. Cuando esto se obstruye y nosotros continuamos aumentando la temperatura y la presión, esto explota y riega frijoles por toda la cocina, ¿sí o no? Entonces traten de hacer esos 2 ejercicios, revisen lo que hicimos anteriormente y entonces estudien para el examen que va a quedar el 18 de septiembre. ¿Sí? Haría todo lo que vamos a ver hasta esa fecha y 1 o 2 puntos de lo que vimos en el examen 1. ¿Sí? Muchísimas gracias, que esté muy bien. Con mucho gusto, muchachos, que estén muy bien, estudien bastante. Profe, feliz día. Muchas gracias. Lo mismo, que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por feliz día. Con gusto, que estén bien.